Hola, bienvenidos al canal de la realidad al papel. En esta ocasión vamos a conocer la velocidad, que es un tema de la física que, como hemos visto anteriormente, la física es fascinante. La velocidad está relacionada al desplazamiento y el cambio de tiempo, o desplazamiento mientras transcurre el tiempo. Entonces, velocidad, tenemos unas fórmulas aquí. Velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, espacio sobre tiempo. Velocidad x sobre el tiempo. Velocidad delta s sobre delta t. Velocidad delta x sobre delta t. Bueno, antes de explicar eso, vamos a ver qué es desplazamiento. Desplazamiento es moverse de una posición X a otra posición. Es decir, si usted estaba en un momento dado en el kilómetro 3 y caminó hasta el kilómetro 7, caminó 4 kilómetros. Ese fue su desplazamiento. Y cuando usted vio su relojito y vio, habían pasado 5 segundos cuando usted estaba en el kilómetro 3, pero empezó a caminar hasta el 7, quiere decir que ahí, cuando llegó al 7, vio el reloj y tenía 10 segundos. Entonces, si a 10 segundos le resto los 5 que había visto al principio, me quedan 5 segundos. O sea que esta persona se desplazó 4 kilómetros en 5 segundos. Bien, esa fue su velocidad. Se desplazó 4 kilómetros en 5 segundos. Bien, entonces, vamos a explicar, señor, ¿nos puede explicar cómo es eso de que velocidad es distancia sobre tiempo? Espacio sobre tiempo. Mira, pero vamos despacio. Distancia sobre tiempo. Distancia, como explicamos con los kilómetros, distancia quiere decir lo que caminó. Es de la distancia. La distancia quiere decir lo que caminó. ¿Ve? Entonces, la distancia sobre el tiempo, como que no hay problema en entenderla. ¿Ve? El problema es cuando hablamos de espacio. Señor, ¿y qué es espacio? No me vas a decir que el espacio lo va a dividir entre ti. No, pero es que no es el espacio, no es el universo al que la gente relaciona con espacio. Espacio es cualquier cosa. En física, espacio es la distancia que nos movemos. A eso le llaman espacio en física. Producto de los que inventaron la física, que en ese lugar donde decían esas cosas, a la distancia le llamaban espacio. Bien, pero en ocasiones ponemos x sobre t. Pues mira, ya me la complicó porque ya va a traer fórmula. X sobre t. Sí, es que x en física se utiliza para determinar posición. Si ustedes se fijaron en esta rayita, está la posición x1 era 3 y la posición x2 era 7. Entonces, para determinar la distancia, o sea, la posición 2 menos la posición 1. Luego tenemos delta S sobre delta T, también producto de los que empezaron con esto la física, que tiene mucho que ver con eso. S, que también es distancia. Y luego tenemos delta X, que es posición 2 menos posición 1. Y delta S es también posición 2 menos posición 1. Pero lo que pasa es que este es vectorial y este no, esto es un escalar. Vamos a ver en su momento en un video la diferencia entre escalar y vectorial. Por de pronto tenemos que conocer la fórmula porque nos estamos familiarizando con la velocidad. Bien, el espacio, distancia o cambio de posición se representa por la D, por la E, por la X, por la S y por el delta X. La S puede llevar delta S o no, pero la X siempre le vamos a poner T. ¿Por qué? Porque aunque estemos hablando de espacio, le vamos a poner T. Porque la X en matemáticas se usa para determinar incógnitas. En este caso no son incógnitas.
sea X lo que desconocemos, dicen en matemáticas, que es indescriptible. Pero aquí estamos en el mundo fascinante de la física. Bien, hace un momento hablábamos moverse de la posición X13 a la posición 7M, en este caso metros. Entonces, si el delta X es 4, porque 7 menos 3 me da 4, y el delta T es 5, porque 10 menos 5 me da 5, mire, ¿y eso de dónde salió? ¿Por qué te lo resta? Ah, porque el delta X quiere decir X2 menos X1. Y el delta T, T2 menos T1. O sea, los deltas quieren decir posición inicial aquí, y esta es la posición inicial, y esta es la posición final del tiempo. Lo que quiere decir es, el delta quiere decir posición final menos posición inicial. O sea que el delta en realidad se lee, ese símbolo que es un triángulo, se lee delta, pero significa cambio. Eso significa cambio. El delta significa cambio. Bueno, veamos, existe un tema al que le llaman rapidez, bien. Existe un tema al que le llamamos rapidez y vamos a ver cómo va saliendo ese tema. Mire, fíjese qué interesante. Hay un tema que le llaman rapidez, que la gente la relaciona siempre con la velocidad, ¿va? Ese tema de rapidez. Fíjese que vamos a ver rapidez, distancia recorrida en el tiempo transcurrido. La distancia, no le interesa saber si era la posición 2 menos la posición 1, sino que yo caminé 7 metros o yo caminé 4 metros en 5 segundos. Vaya, esa es rapidez. Caminé 4 metros en 5 segundos. Pero esa es la rapidez, que es una magnitud física, que es un escalar. Pero cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de cambio de posición con respecto al tiempo. Y es una magnitud física vectorial, es vectorial. Entonces, la velocidad es una magnitud física que es vectorial y la rapidez es una magnitud física que es escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos la rapidez, la distancia fue 4 metros lo que caminó y el tiempo fue 5 segundos el que se tardó. Vale, ahí terminó la rapidez, 4 metros en 5 segundos. Pero la velocidad le significa o le interesa el cambio de posición. En la velocidad tenemos que decir x2 menos x1, t2 menos t1. ¿Por qué? Porque es una cantidad vectorial. Y los vectores, recuerden ustedes, los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir eso? La magnitud es la cantidad de la velocidad, 4 sobre 5. Esa es la magnitud. Entonces, tiene dirección. O sea, se mueve hacia dónde se mueve con un ángulo de inclinación o un ángulo recto. O sea, con la horizontal, ¿qué ángulo forma esa velocidad? Tiene dirección y tiene sentido. Sentido norte, sentido sur, sentido... Bueno, ese es un vector, magnitud, dirección y sentido. Más adelante vamos a explicar mejor esto. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es haciéndolo fácil, generando una idea. Lo importante es que la rapidez es un escalar, solo es un número. Pero la velocidad es el número, que es la misma magnitud, pero tiene dirección y sentido. Y la rapidez entonces, como solo es el número, solo tiene magnitud. Recuerden, magnitud es un número. Bien, hemos llegado aquí al final de nuestro capítulo, de este episodio de la velocidad. Nosotros estamos preparando nuevos episodios que cada vez van a ser más importantes. No se preocupe si usted siente que esto, puchica, la velocidad no es para mí. ¿Cómo no? La velocidad es para todos.
No se preocupe, las vamos a dominar. Bien, hasta aquí nuestro video. Esperamos que les haya servido. Hasta un próximo video.